Continuamos con la teoría de la página 162. En este caso vamos a ver el teorema de Bolzano, ¿sí? El teorema de Bolzano dice lo siguiente. Si tengo una función f de x que es continua en un intervalo cerrado, o sea, cerrado quiere decir que incluye los extremos, ¿sí? AB de su dominio y f de A por f de B es menor que 0, entonces existe un C perteneciente al intervalo AB tal que f de C es igual a 0. Vamos a traducir, ¿sí? Acá me está dando un intervalo cerrado de la función, ¿sí? Y después me dice que si hago f de A por f de B, significa que si yo reemplazo un valor de A en la función, hago la cuenta y obtengo un resultado, eso es hacer f de A. Reemplazo el valor B en la función, obtengo el resultado y los multiplico a esos dos resultados. Y en consecuencia obtengo un número negativo o menor a 0, que es lo que me dice acá. Entonces existe al menos 1, o existe un C, un número C, un valor C, perteneciente al intervalo este, o sea que está dentro de este intervalo, ¿sí? Sin incluir los extremos, ¿sí? Fíjense que acá es paréntesis, o sea, sin incluir A y B, tal que si yo hago f de C, o sea que reemplazo ese valor C en la función, me va a dar 0, que esto significa que es raíz y significa que va a cortar el eje X. Espero se haya entendido esa parte. Bueno, a veces algunas cosas en matemáticas suenan como muy obvias, pero acá Bolzano estuvo bastante original al enunciarlo. Entonces, ¿y esto qué es lo que significa geométricamente, gráficamente? Supónganse que tengo un valor A, ¿sí?, que tiene su respectivo f de A. O sea, cuando yo reemplazo el valor A en la función, me da f de A, que es la coordenada de Y. Y después tengo un valor B, que si la reemplazo en la función, me da f de B. Fíjense que si yo reemplazo A, acá me daría positivo, f de A me daría positivo, y acá f de B me daría negativo. Y si yo multiplico por la regla de los signos, ¿no?, positivo por negativo, me daría menor que 0. Por lo tanto, lo que me dice es que existe un punto C, que es el que yo estoy marcando ahí, que es la intersección de la función con el eje X, tal que ese punto, al reemplazarlo, me da 0. O dicho de otra forma, es raíz. Es muy interesante este teorema porque existen funciones polinómicas, aparte tiene otras aplicaciones, pero existen funciones polinómicas que son difíciles de hallar las raíces, ¿sí? Es más, por los métodos que conocemos, casos de factoreos o teorema de Gauss, no se pueden. Entonces hay que hacer una aproximación y utilizar el método de Newton de la recta tangente, y ahí puedo llegar a hallar las raíces. No se olviden que nosotros sabemos hallar las raíces a lo sumo que se pueden expresar como fracciones, ¿sí? Pero ya si son números irracionales, no tenemos ningún método. O sea, podemos hacer una aproximación, podemos decir, bueno, entre estos dos puntos hay una raíz y después aplicar el teorema de Newton de la recta tangente y hallar exactamente el valor. Que dicho sea de paso, ese es el método que usan las calculadoras para hallar una raíz, ¿sí? Ahora, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? Fíjense que yo tomo un valor de A, ¿sí?, y tomo otro valor alejado, porque nadie dijo que tiene que ser cerca. Lo que me dice que la función tiene que ser continua y que tiene que ser un intervalo, ¿no? Supónganse que yo obtengo o reemplazo el valor este que está acá, X. Obtengo f de x sub 1, ¿sí? Acá me van a dar negativos. Los signos me van a dar distintos. Uno positivo, el otro negativo. ¿Qué quiere decir? Y si yo miro la gráfica, obtengo dos raíces en este ejemplo. Puedo tener 100. Por eso, la definición dice que existe al menos un elemento o un valor que es raíz, ¿sí? Tener en cuenta que lo que me dice es que yo por lo menos tengo una. Ahora, no cuántas. Eso depende del conjunto que yo tome, ¿sí? También puede pasar de que si no tomo correctamente los valores,
puedo tomar, supónganse, A me da un valor positivo y supónganse que tomo un valor acá intermedio entre D y E, también me daría positivo y ahí no me arrojaría ninguna conclusión. Por lo tanto, esa sería una pequeña explicación del teorema de Bolzano. Ahora, vamos a un ejemplo. Por ejemplo, si miramos este polinomio, los invito a tratar de factoriarlo y resolverlo. Se van a dar cuenta que no tiene raíces fraccionarias o racionales. Tengo que o hacerlo con alguna calculadora o hacerlo con algún método más avanzado. Pero sí lo que yo puedo decir es si tengo o no raíz o si corta o no el eje X. Acuérdense que un polinomio puede no cortarlo, ¿sí? Puede tener raíces complejas. Entonces, en este caso, yo tomé un valor, en este caso f de 1, reemplacé 1 donde dice X, y hice toda la cuentita y me dio 1, ¿sí? Después agarré, reemplacé 3 medios, o sea 1,5, reemplacé, hice toda la cuentita y me dio negativo, menos 1 octavo. Quiere decir que yo agarré y analicé en el intervalo 1, 3 medios. Fíjense que me dio signos distintos. O sea que si yo hago lo que me dice Bolzano o aplico, hago la multiplicación f de 1 por f de 3 medios, o sea que es lo mismo que hacer 1 por menos 1 octavo, y esto me da menor que 0. Por lo tanto, esta función, más allá de que yo no sepa cuál es el valor, sé que tiene una raíz en el intervalo 1, punto y coma, 3 medios. Espero se haya entendido la explicación, quizás el video quedó un poco largo, pero esta es la idea del teorema Bolzano, es muy útil y tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Saludos.